Hola a todos, mi nombre es Irene García Lázaro y voy a encargarme de exponer la presentación que Pilar Colas Bravo, Jesús Conde Jiménez y yo hemos realizado y que, como veréis en pantalla, se titula Modelos para la sistematización de la conciencia sostenible del profesorado. En esta diapositiva además aparecen algunos datos de contacto y hemos querido añadir una serie de palabras o hashtags que pueden ilustrar nuestro trabajo. En esta presentación veremos los puntos del siguiente índice. En primer lugar, describir brevemente qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que van a guiar la propuesta de la ONU y que sirven a su vez de base para proyectar nuestro trabajo. Continuaremos conociendo qué es la conciencia, constructo que va a aparecer como eje transversal a esta presentación, y seguidamente lo que dio lugar a la pregunta de investigación que sostenemos. Veremos el modelo generado a partir de nuestro trabajo y qué perspectivas teóricas previas ya surgieron en una línea de investigación similar o cercana. Y finalmente concluiremos haciendo una propuesta práctica para generar reflexiones conjuntas con las personas que estáis al otro lado. También hemos querido incluir las referencias de consulta como cierre a lo que es la presentación. Bueno, en primer lugar, esta contribución se vincula a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que la ONU impulsa hacia el 2030, tomando la anterior propuesta que ya abarcó hasta el pasado año 2020. Específicamente, y centrándonos en el ámbito educativo, nos situamos en el cuarto objetivo ODS, el cual demanda garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Aquí aparecen ideas diversas como educación de calidad, sostenibilidad, equidad. Entendemos que este objetivo 4 es clave, ya que también se relaciona explícitamente con los otros objetivos que aparecen en pantalla, lo que significa que la educación funciona como eje transversal para la consecución del resto de objetivos de desarrollo sostenible. Nos gustaría resaltar que la sostenibilidad social proviene de la unión de dos ideas. Por un lado, tal y como la UNESCO recoge, la sostenibilidad medioambiental ha permitido tomar este concepto para que se adapte a otros ámbitos más allá de lo ecológico. Por eso, al unir el término sostenibilidad junto a su dimensión social y humana, entendemos que para que la sociedad sea sostenible a largo plazo ante la realidad que vivimos, cambiante y diversa, pues es fundamental contar con la educación para su transformación. Este objetivo 4 supone un reto en sostenibilidad social, que es el eje de nuestro trabajo. Y concretamente este objetivo nos insta a los docentes a ser agentes de cambio social. Para garantizar esa educación inclusiva mencionada anteriormente, una educación de calidad, la formación del profesorado debe ser robusta desde sus inicios. Por ejemplo, durante su formación en la universidad, las experiencias de prácticas externas o los comienzos como docentes noveles. La formación, por tanto, no debe centrarse exclusivamente en lo operativo, lo técnico, la especialidad. Pensamos que debe trascender, de modo que para que esa formación dé respuestas a este objetivo 4 de desarrollo sostenible, el docente necesita aprender a desarrollar una conciencia sostenible, o en su término inglés, consciousness. Esta conciencia tendría que conectar su conocimiento, las creencias, las actitudes, los valores y las propias acciones para trabajar en el aula y en la propia planificación docente. Como apreciamos, esto supondría reflexionar constantemente en la práctica y sobre la práctica, como ya Zeigner nos hacía llegar hace unos años. Emerge, por tanto, como fundamental el constructo de conciencia. En la literatura científica, por hacer una aproximación a ello, el término de conciencia ha sido explorado desde varios campos de investigación, por la repercusión que tiene a la hora de actuar, a la hora de que la persona se desarrolle, tanto a nivel personal, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, como a un nivel profesional, en el campo de la ingeniería. También la conciencia ha sido explorada desde un punto de vista más filosófico, teórico, desde la educación, con autores como Freire o de la Herrán, en el campo de la didáctica. Desde una perspectiva pedagógica, se podría conceptualizar
como una forma de razonamiento humano que conllevase procesos cognitivos, pensamientos y una evolución interior similar a la madurez de ideas y experiencias de aprendizaje. A pesar de la inexistencia de una conceptualización compartida, parece que sí existe un consenso en cuanto al reconocimiento de niveles de conciencia, niveles diferenciados, que podrían observarse en la persona. Sin embargo, profundizando en el constructo, se detectó que existe un vacío empírico en la literatura sobre medición o evaluación de niveles o estadios de conciencia que se vinculen al profesorado. Incluso el vacío sería mayor si relacionamos esos niveles de conciencia docente con el campo de la sostenibilidad social. Este es el punto de partida para plantearnos qué existe ya en la literatura que se consideren teorías educativas o corrientes educativas que sostengan estas premisas que la ONU resaltaba en su objetivo 4 y que permita generar un modelo para medir o para detectar niveles de conciencia sostenible del docente. Dado que el constructo conciencia es complejo y muy poco utilizado en la investigación empírica educativa, contamos con escasos antecedentes de la propuesta que aquí presentamos. Por eso considerábamos necesario mostrar una serie de claves teóricas que la puedan fundamentar. Estas 3 propuestas que aparecen en pantalla son propuestas teóricas que pueden ayudar a desarrollar un nuevo e inédito modelo explicativo sobre los niveles de conciencia sostenible del profesorado, que sirva de base para generar posibles indicadores y su medición. Estos 3 pilares son el modelo de conciencia desde la pedagogía crítica desarrollado por Paulo Freire, desde el ámbito pedagógico, ¿no?, de la investigación-acción, el modelo de la Situation Awareness o conciencia situacional desde una perspectiva profesional y más técnica por Mika Ainsley, y las actuales propuestas de la educación para el desarrollo sostenible por parte de la ONU. El primer pilar mencionado desde la pedagogía crítica surge con Paulo Freire, uno de los autores más representativos a nivel educativo, que recurre al concepto de la toma de conciencia de la persona como el eje para su educación. Según el autor, la educación consiste en la concientización, es decir, en el desarrollo de la toma de conciencia crítica, que tiene lugar a partir del análisis y de la interpretación de la realidad que hace el sujeto. Freire identifica 3 tipos de conciencia, aplicables tanto para el análisis de la evolución personal como para el estudio de grupos sociales. Él habla de la conciencia mágica, la conciencia ingenua y la conciencia crítica. La educación también como proceso de concientización implica 3 fases: la sensibilización, la toma de conciencia crítica y la acción transformadora. Este proceso que él menciona y crea es continuo y reflexivo hacia la propia práctica. Lleva una interpretación más profunda conforme se avanza en esos niveles de conciencia o de toma de conciencia y evoluciona hasta alcanzar ese nivel de conciencia crítica sobre la realidad. Y esto conduce a nuevos niveles de comprensión. En segundo lugar, y más recientemente, se ha desarrollado una serie de taxonomías de niveles de conciencia aplicadas a la toma de decisiones profesionales. En esta línea, cabría resaltar la aportación de Mika Ainsley y su conciencia situacional, que por ser un marco de referencia amplio, global, permite ser aplicable al estudio de la práctica docente, que es lo que aquí nos ocupa. Según Ainsley, la situación o la conciencia situacional o la situation awareness es el término dado a la conciencia que un individuo tiene de una situación y la comprensión dinámica de ella, es decir, la comprensión que sucede durante la acción de lo que está sucediendo. Este modelo identifica 3 niveles de conciencia: un primer nivel de percepciones de los sujetos, un segundo nivel de comprensión del significado de lo que estoy haciendo, de la acción, y un nivel de reintegración de los esquemas nuevos aprendidos en los que ya estaban presentes en mí para la proyección de pensamientos y acciones futuras, donde ya se establecen, según la autora, literalmente conexiones más abstractas pero reflexivas. Y finalmente,
el marco global de la Organización de las Naciones Unidas trata de dirigir su propuesta de desarrollo sostenible hacia un camino más sostenible, vale la redundancia, y envuelve así a todos los países miembros de la Unión Europea ante este propósito. La educación sostenible buscaría un mundo que haga frente, grosso modo, a retos sociales actuales, que pueda reducir la pobreza y que la incluya como un elemento a tener en cuenta en el desarrollo económico y social del planeta. Este marco incluye ámbitos desde la salud, las oportunidades laborales, el cambio climático, hasta la educación. Esta educación para el desarrollo sostenible puntualiza en relación a lo que es el ámbito educativo, que la educación puede y debe contribuir a una visión nueva del desarrollo sostenible global, lo que requiere pues, de elementos que anteriormente ya mencionábamos en otras diapositivas previas sobre la formación docente. Por eso, la educación para el desarrollo sostenible es una parte integral de la educación de calidad, inherente a la idea del aprendizaje a lo largo de la vida, desde preescolar hasta la educación superior, en términos más formales. Como se puede apreciar, hemos tratado de recoger en esta diapositiva las similitudes que existen entre los tres modelos teóricos presentados y su correspondencia en el ámbito educativo. Nuestra propuesta es encontrar tres niveles de conciencia a partir de la convergencia teórica de los tres modelos o teorías propuestas. En primer lugar, un nivel perceptivo, básico, caracterizado por, en este caso, una conciencia en un sujeto cuyo razonamiento es más pasivo, es un razonamiento meramente descriptivo. Se trata de una conciencia enfocada a conocer o saber lo que ocurre. El sujeto aquí es capaz de explicar los hechos y las acciones a llevar a cabo. Sin embargo, no hay un proceso de comprensión. En segundo lugar, el nivel de conciencia reflexivo implicaría trasladar la conciencia desde un ámbito más individual al colectivo, centrado en el hacer, en la competencia para. Se trata de comprender lo que guía la propia acción. Sin embargo, permanece en el intento. Aquí la persona aún no sería capaz de transformar, solo propone alternativas o es capaz de analizar. Pero escasamente. Por eso el último nivel y más profundo sería el tercer nivel. Es un nivel de conciencia más maduro, un nivel de conciencia sostenible o transformadora, que implica un compromiso del sujeto hacia la acción, la toma de decisiones para actuar en prospectiva. Se trata, por tanto, de una conciencia que implica una reflexión abstracta, que cuestiona y crea, y que no solo se limita a analizar. La persona cuestiona aquí paradigmas que se pueden relacionar con el fenómeno ocurrido, deconstruye los valores y sus propias teorías. La conclusión del análisis de esta propuesta es que la conciencia sostenible puede entenderse como el sistema de conocimientos, creencias, valores, acciones y actitudes que el individuo aplica, que el individuo utiliza en su práctica de manera activa, en relación con el medio físico, social y cultural en el que se encuentra. Por eso, y por tanto, la conciencia sostenible es un concepto multidimensional. Incluye e integra en el individuo las dimensiones cognitivas, afectiva, actitudinal y conductual, entre otras. A partir de los niveles que hemos construido, compartimos en esta diapositiva su correspondencia con los tres enfoques teóricos explicados anteriormente. A su vez, proponemos una serie de indicadores a modo de ítem para la medición de estos tipos de niveles de conciencia. Hemos creado 3 ítems de cada temática elegida, que se pueden ver en la última columna, en el margen superior derecho. Estas 3 temáticas son la cuestión de género, la diversidad y la identidad de género. En diferentes colores, género en rosita claro, diversidad en azul claro y el tema de identidad de género en amarillo. Podéis apreciar los 3 ítems que se han elaborado para cada temática, en cada nivel de conciencia y cómo la percepción o la argumentación del sujeto nos ayudaría a mostrar o nos revelaría el nivel de conciencia que hay tras sus cuestionamientos sociales, ¿no?
que son unos pensamientos y unas cuestiones transversales a su formación como docente. Si observamos, los enunciados correspondientes a la cuestión de género son enunciativos, descriptivos en el primer nivel de conciencia. El sujeto conoce lo que sucede y opina. En el segundo nivel de conciencia, el reflexivo, los enunciados no solo son más ricos en cuanto a la idea a desarrollar de manera verbal, sino que también la explicación ya especifica el porqué de su pensamiento, sin dejarse llevar por lo general. Es más concreto y reflexivo en cuanto a su argumentación u opinión. Finalmente, en el nivel más profundo de conciencia, los enunciados, como puede observarse en ese nivel 3, se proyectan. Es una mirada hacia adelante con un carácter más abstracto y conecta una dimensión macro con aquello que el propio sujeto puede pensar o defender. Probablemente sea necesario pausar el vídeo en este momento para leer los ítems y hacer su relación correspondiente con los niveles propuestos. Finalmente, os dejamos aquí algunas de las referencias de consulta que nos han ayudado a construir esta propuesta de investigación. No están todas, no pretendíamos crear sensación de agobio en la diapositiva, por eso para cualquier duda o para consultar otras fuentes, pues los autores estamos encantados de poder ofrecer más literatura y más información acerca de la temática. Hasta aquí sería nuestra presentación. Antes de finalizar, quisiéramos aclarar que somos totalmente conscientes de las limitaciones que pueda presentar la propuesta, ¿no? Limitaciones derivadas claramente de la complejidad de lo que aquí se plantea o del concepto y del constructo que más se maneja, ¿no? De la conciencia, cuya característica esencial, como hemos dicho, pues es su multidimensionalidad. Así que lo presentado aquí pues es un modo de explorar. Tratamos de generar debate de cara a este congreso y poder pues construir seguidamente. Muchísimas gracias por vuestra atención. Estaremos atentos a todos los comentarios que puedan surgir a través de este vídeo. Gracias y hasta pronto.